Hola amigos, hoy les enseñaré el diagrama de una pava jarra hervidor de agua. Un video que les servirá como referencia básica de reparación, dedicado a aquellos que están iniciando, explicándoselo de forma animada para mayor entendimiento. Comenzando con la clavija, que traerá 3 patitas, 2 planas para fase y neutro y una redonda para tierra. De 250 voltios y 8 a 13 amperios, recubierta y aislada a su salida, traerá un cable cordón 3 por 2.5 milímetros que soporta de 90 a 250 grados de temperatura y un largo de 60 centímetros, el cual se unirá a las 3 terminales Faston del conector hembra de la base giratoria. Este conector de forma redonda con 2 ranuras en forma de anillo y otra de punta alojarán en ello el conector macho de la tapa trasera del hervidor. Esta pieza doble función energizará el circuito a su salida por sus terminales fase y neutro y trae incorporada un sistema de protección que es una carcasa metálica la cual aterriza el circuito y evita que recibamos descargas eléctricas. Además de estar construida con un termostato mecánico que se activa ante fallas por sobrecalentamiento a temperatura de 125 grados, cortando el paso de corriente, ya que está ubicada sobrepuesta con tornillo muy cerca del elemento calefactor. Al conectar la jarra con agua sobre la base, el circuito de cable alimentará los demás componentes. Uno de estos es el switch de encendido o llave termovapor. Este interruptor manual y automático trae en la parte baja una lámina bimetálica que al recibir por 2 conductos de la tapa y agarradera vapor de agua caliente dilatan la lámina a 80 grados centígrados, empujando una muesca con gancho y cambiando a posición de apagado. Un componente que nos indicará esta función es la luz piloto de neón, puesta en paralelo entre la llave interruptora y la resistencia calefactora. Que es la más importante de todo el circuito, con una potencia de 1850 a 2000 watts. Esta estará pegada sobre el latón de la jarra para transferir su calor, llegando a sus terminales el fase de la llave interruptora y el neutro directo de la base conector. Y ahora les dejo el circuito eléctrico completo de componentes y cable, más algunos datos con referencia y respuesta, esperando les haya informado, educado y les resulte útil.